Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Eticápsulas para Periodistas, un espacio creado por estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en el que junto a periodistas de América Latina aprenderemos a actuar correctamente ante las situaciones y retos que se presentan diariamente en la labor periodística. Los invitamos a conocer y revivir las experiencias de nuestros invitados. En esta sesión tendremos un tema muy interesante y esencial para este podcast. Es el cubrimiento y la ética periodística en procesos electorales. Nos acompaña la reconocida periodista chilena Mónica González, miembro del Consejo Rector y corresponsable del Consultorio Ético de la Fundación Gabo. Sintonízate ya con nosotros y no te pierdas esta gran experiencia. ¿Cuál debe ser el comportamiento del periodista en el cubrimiento de elecciones políticas? Bueno, lo primero es agradecerle. Para mí siempre es una satisfacción conectarme con Colombia porque creo que todos los periodistas de Sudamérica, de América Latina, tenemos un reconocimiento de por vida hasta que nos muramos a García Márquez. El legado que él nos entregó de integridad, de compromiso, por la verdad, por el profesionalismo, por la ética, pero sobre todo por la libertad y la democracia, por la vida. Es tan fuerte y es tan importante que yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de mantener en lo que más podamos un apego a ese legado. Así que le estaremos agradecidos de por vida a Colombia por habernos entregado a un hombre tan importante para nosotros, para la región, para los habitantes de esta maravillosa región que es la nuestra. Y eso, bueno, aquí nos encontramos una vez más, ¿quién hubiera dicho, no? Que llevamos ya 13 meses en un túnel en el que no sabemos cómo vamos a salir. Ni ustedes, ni nosotros, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Sabemos qué viene después, cómo salimos de esta. No teníamos idea que íbamos a estar con mascarilla, con distancia social, con tantos muertos que superan los de todas las dictaduras de nuestra región que han manchado con sangre y con asfixia de libertades esenciales años de época reciente, ¿no? Ahora estamos en una nueva encrucijada por la vida, porque esta es una encrucijada por la vida. Si la primera cosa que tenemos que saber es que los procesos eleccionarios, las elecciones que están en marcha, están metidas en una de las más importantes batallas por la vida que hemos dado, no me cabe la menor duda, las generaciones jóvenes, la más importante que dará en la historia y tendrán que saber dar el ancho. Para los más viejos hemos dado otras y yo no sé de verdad cuál es más grande, cuál es más grave. Lo único que sé es que nuevamente nos están impidiendo cumplir con ritos ancestrales como el desenterrar y despedirse de nuestros muertos bien. Nos están asfixiando la libertad y se están aprovechando de esta pandemia para lucrar con lo que nos ocurre. Los más ricos siguen lucrando. Y para asfixiar la libertad, para limitar la democracia y las libertades. Entonces, una vez más, el periodismo surge, yo creo que nunca antes con tanta fuerza, como el cordón umbilical que une a los ciudadanos con lo que de verdad está ocurriendo afuera. En una misión que yo considero que es de la máxima importancia y que excluye, por cierto, protagonismos, mentiras, las noticias falsas, excluye la comodidad, la indolencia, y nos exige hacer el mejor periodismo que hemos hecho hasta de toda nuestra historia en equipo. Porque tenemos que evitar el contagio, también tenemos que evitar morir en esta historia. No se trata de que nosotros, por ser buenos periodistas, vayamos a contraer
el virus. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que reportear, tenemos que salir, y en equipo esto se hace de una manera mucho más importante, mucho más segura y mucho más certera, porque evidentemente nos enfrentamos a obstáculos que no teníamos antes. ¿Cuáles? Insisto, todos estos procesos de elección se enmarcan entonces en esta batalla por la vida y en un tema que es central. El poder real no es el Congreso ni el Ejecutivo. Y eso es muy duro asumirlo, fácil es decirlo. Asumirlo es distinto. ¿Cómo me explico? ¿Hay alguna duda que la guerra mundial que se ha desatado por las vacunas, ahí está el poder real? ¿Quiénes tienen derecho a comprar vacunas para sus habitantes? ¿Cuáles son los gobernantes que de verdad han hecho todos los esfuerzos por salvar vidas y no privilegiar la economía por sobre el derecho a la vida de los ciudadanos? Y han hecho todos los esfuerzos por comprar esas vacunas. ¿Qué han hecho los grandes laboratorios farmacéuticos que desde hace algún tiempo son mafias de crimen organizado? Colombia es el primer país en que un contralor de la República calificó a los laboratorios farmacéuticos como crimen organizado, asociado al narcotráfico. Duró bien poco en la Contralora, porque el poder real no permite que lo revelen, que lo desvelen, que lo describan, que cuenten cómo sacan sus ganancias ilícitas. Entonces, develar ese poder real y mostrar de qué manera cooptan al poder del Congreso, de nuestra soberanía popular, es el deber absolutamente ético, imperioso, urgente de los periodistas hoy. Y yo quisiera decirle a los estudiantes que me están escuchando que tienen el privilegio de estudiar en una época que va a quedar en la historia y que va a demandar de nosotros un esfuerzo a esta profesión que nunca como hoy, voy a reiterarlo, ha sido tan importante. A propósito de hacer cubrimiento político en tiempos de pandemia, ¿cómo ve el uso de ese poder político y de la representación ciudadana? Así que me gustaría dar paso a las preguntas con este marco en el que nos enfrentamos, que insisto, si uno ve lo que pasa en Perú, yo acabo de leer, bueno, leí anoche, que el expresidente Vizcarra, que se había vacunado en octubre pasado, ¿no? De manera ilícita, es decir, no esperó su turno como deberían esperar todas las autoridades, sino que lo hizo de manera privilegiada, como lo han hecho muchos gobernantes de todo el mundo, y por supuesto las mafias organizadas y los más ricos, porque se ha transformado la vacuna en un botín del crimen organizado. Contrajo el virus y dio positivo él y su señora. Y yo me dije, bueno, el crimen, el pecado, el castigo a su pecado, ¿no? Y la fragmentación del poder político de Perú, que también se ve en Chile, que fue terrible, que también se vio en Ecuador, lo que está revelando es esta otra descomposición que no nos ayuda en nada a ponerle coto al poder real, que es el total descalabro del poder político, la desconfianza de la ciudadanía sobre sus autoridades, la poca legitimidad que tienen las autoridades, el descontento que se manifiesta en represión, en manifestaciones que son reprimidas de manera brutal, como sucedió en Colombia y en Chile. Y finalmente, entonces, estamos en este túnel, en medio de la oscuridad, sin saber, porque no tenemos idea, cuándo se termina este túnel. ¿Cuándo lograremos inmunidad de rebaño? Si es que se logra, o tendrá nuevas variantes que nos van a obligar a mantener quizás por cuánto tiempo una incertidumbre, temor, el aislamiento, que nos hace presas, ¿no? De las delincuentes, de los narcos, de los que quieren lucrar con nuestras vidas.
porque finalmente lo que tenemos es una multiplicidad de crisis y eso es lo importante. Tenemos la crisis sanitaria por la pandemia, tenemos la crisis social, la crisis económica, una crisis de corrupción pero brutal, brutal. Y en el cráter de todo esto, ¿no? en el fondo, la crisis política institucional. Entonces, la verdad es que describir, cuando leamos las crónicas periodísticas, porque yo creo que no hay que olvidar que nosotros estamos escribiendo la historia. Nosotros somos los biógrafos, los geógrafos del miedo, del poder, de las emigraciones. Los periodistas son los que hoy día están contando nuestra historia, estamos contando nuestra historia. Y cuando los leamos, yo espero que hayamos podido ayudar a los ciudadanos a ganar esta batalla por la vida de la mejor forma. ¿Qué criterios tienen en cuenta los editores de medios de comunicación para fijar los temas a tratar durante las campañas electorales? ¿Los periodistas o los editores? Porque los periodistas no son los que asignan los temas. Lo que tú preguntas tiene que ver mucho con el corazón del periodismo, ¿no? Con la pauta. Y nosotros, yo quisiera que entendiéramos que hoy día es más urgente que nunca, que los periodistas presionemos por tener pautas de verdad en donde podamos participar para hacer el equilibrio en los dos puntos, ¿no? Cuidarnos nosotros, protegernos, claro, evidente que sí. Pero yo diría que eso tiene que tener equilibrio con la necesidad urgente que tenemos de también ir a la calle. Porque pensar que, y esta es mi modesta opinión y yo sé que tiene, que puede ser discutida. Yo tengo 70 años y yo salgo a reportear, no puedo vivir sin reportear. Me cuido con mascarilla, tomo distancia y me cuido muchísimo y no me he enfermado. Pero yo creo que sin salir, el teletrabajo, reportear a través de un Zoom, computador, teléfono, deforma la realidad. No logramos ver la verdad de lo que está pasando. Entonces, cuando me preguntas qué criterio, yo creo que el principal criterio es saber qué es lo que de verdad está pasando. Es recoger la realidad como sea posible, en equipo, con periodistas que nos ayudemos a protegernos, para no contagiarnos, con periodistas que nos ayudemos a ir a lugares más peligrosos, a ir a lugares donde se requiere además fuerza para, una vez más, entender el costo horroroso que pagan los más pobres cuando hay catástrofe, como es a veces una dictadura, como nos ocurrió ya en nuestra región. Ustedes en Colombia, como tuvieron la guerra sin fin, ¿no? Contra las FARC paramilitares, pero finalmente la ocupación de paramilitares de grandes terrenos y la expulsión de familias completas de zonas de Colombia. Yo creo que esta batalla no la estamos entendiendo ni la estamos ubicando en la magnitud ni la dimensión en que nos desafía. En procesos electorales, la cuestión de la pandemia se está tomando como bandera de gobierno o como un programa político para los candidatos. Los periodistas, ¿qué podemos hacer para que esto no pase? La verdad que los periodistas podemos poco hacer. Lo que tenemos que hacer es desnudar el populismo, las noticias falsas. Yo creo que una de las cosas que me impresiona es la desconexión, insisto, de los políticos con la realidad. Entonces, en vez de ver una emergencia en sus programas, en sus políticas, en su disposición a acuerdos que permitan llevar como inyección a la vena, ¿no? Ayuda directa a quienes más lo necesitan para que no se mueran, ya sea reforzando la red de salud, porque faltan camas, porque falta oxígeno, porque cada cama con ventilador no es una cama, es una cama y médicos, enfermeras, paramédicos. O sea, si no entendemos, no hacemos que se entienda. Que además ese personal de salud lleva 13 meses lidiando con la muerte y está cansado. Tiene miedo porque se contagia también.
porque vive con la muerte, se codea todos los días, con una muerte brutal, porque tú los cierras y no permites que se despidan de su familia. O sea, si no entiendes ese drama y no dices que también esa gente necesita bonos, reforzar eso, la red de salud significa no solamente construir más hospitales, significa que a la gente de la salud le paguen lo que corresponde por sus horas extraordinarias y por el enorme esfuerzo que está haciendo. Si tenemos menos muertos en nuestros países es nada más que gracias a eso. Al personal de salud, que no son los médicos solamente. Entonces yo creo que cuando tú ves la poca conectividad, es eso, ¿no? Propuestas que desconocen la realidad, son ajenas, o sea, no hay emergencia, no se ve la urgencia de ir con un proyecto, con un plan que signifique en este túnel de la oscuridad, decir, en Cartagena, en tales sectores y en tales sectores, como no hay encuestadores en terreno, lo que tenemos son una cantidad de sin casa, que son estos, tales números, donde hay mujeres, niños, inmigrantes venezolanos, que hay muchos, y entonces toda esa gente hay que hacer un registro urgente para ver cómo los ayudamos. En Perú pasa lo mismo y en Chile está pasando lo mismo. O sea, hay oscuridad de los datos. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es desnudar cuáles son las propuestas que de verdad nos tienen conexión con lo que está pasando y cuáles no. Pero también tenemos que desnudar los proyectos de ley, y eso es muy importante, que se hacen en la oscuridad. En todos nuestros países están aprobando leyes que privilegian a los sectores económicos más beneficiados en desmedro de la ciudadanía. Y yo creo que eso significa que nosotros dupliquemos la capacidad de auscultación del trabajo que se hace en el Congreso. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad crucial para la toma de decisiones políticas. ¿Cuál es el papel que tienen las redes sociales en el cumplimiento de los procesos electorales? Bueno, las redes sociales son un elemento importante. No es periodismo, no son el periodismo, pero tienen su lado perverso, ¿no? Que son el principal motor de la difusión de noticias falsas. Hablando del poder real, las empresas que manejan las redes sociales son las empresas más poderosas del mundo hoy día, por su capitalización en bolsa. Así está establecido, o sea, no lo digo yo, lo es cosa de revisar la capitalización en bolsa. Un candidato quiere ganar una elección, tiene que contar con redes sociales hoy día y contar con una cantidad de estudios, que es lo que demuestra Cambridge Analytica, en que tú, como ejemplo lo hizo Bolsonaro, 4 empresarios pusieron $1 millón cada uno y contrataron a muy buenos periodistas, porque en esta difusión de noticias falsas hay colegas nuestros y no hay que tener tregua con ellos, hay que denunciar aquello. Entonces, teniendo estudios que mostraban en qué sectores de usuarios de redes sociales, qué pensaban, qué temían, qué aspiraban, sus sueños, hasta cuándo haces el amor, ¿no? O no lo haces. Les entregaron la información necesaria para confirmar, para manipular o cambiar sus opciones electorales. Eso viene haciéndose desde el Brexit en Gran Bretaña. Trump lo utilizó y lo utilizó Bolsonaro. Yo creo que es la campaña más barata que se ha hecho en el mundo. $4 millones. Entonces hay que tener conciencia de aquello. Hay que tener conciencia, hay que defenderse, hay que enseñarle a los ciudadanos a defenderse, hay que enseñarle a los ciudadanos que ya no se puede estar inerme, así como, oh, no, lo vi en las redes sociales, lo leí, me lo dijeron, me mandaron. No. Las redes sociales pueden ser un maravilloso instrumento para estar alerta, pero también un perverso instrumento
para manipular tu mente y entregarte información falsa. Yo creo que los periodistas no estamos enfrentando el peligro que significa la difusión de noticias falsas con el criterio ético, pero sobre todo de vida o muerte, que, insisto, tiene la dimensión de esta batalla de este momento. Cada vez es más común que salgan a flotes noticias falsas durante las campañas electorales. ¿Cómo confrontar estas campañas de desprestigio y desinformación desde el periodismo serio y verdadero? Mostrando, o sea, cuando son campañas, yo creo que cuando hay informaciones como estas, ¿no? El negacionismo, yo creo que se contrarrestan no con verborrea, no con declaraciones rimbombantes, sino con lo que dicen los científicos. Yo creo que nunca, como nunca antes, los periodistas hemos necesitado estudiar y recurrir a la ciencia para que nuestras audiencias entiendan, insisto, la magnitud del desafío que tenemos al frente. Y eso se ve no solamente en ciencias médicas, sino que en economía. Bueno, yo he estudiado economía hace mucho rato que entendí que el poder real, hace muchos años que entendí que el poder real está en la economía. Entonces he tenido que estudiar sola. Y yo creo que entendí que los periodistas no terminamos nunca de estudiar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que cuando estamos en grupo nos ayuda porque en equipo podemos dividirnos el estudio y que cada uno comparta los aprendizajes. Y denunciar las noticias falsas, el buen periodismo. Hay que hablar del buen periodismo, de la necesidad del buen periodismo. Es el buen periodismo el que defiende la democracia, no es el periodismo. Porque hay un periodismo que no defiende la democracia. Y en los momentos de crisis como el que estamos viviendo, sale a la luz. Y ahí trabajan colegas nuestros que son mejor pagados que todos nosotros. Entonces, la difusión de noticias falsas, cuando son redes, y hay estudios que en cada uno de nuestros países están emergiendo estudiosos que detectan quienes, por ejemplo, infectan las redes con xenofobia, identificando a los extranjeros como quienes delinquen, como quienes cometen las principales aberraciones, ¿no? Convirtiendo a personas que develan, incluyendo periodistas, ¿no? Eso es algo muy importante que está pasando. El poder real que corrompe, que lucra con nuestras necesidades, que nos atemoriza, porque la gran herramienta es el temor de esas noticias falsas. Nos quieren atemorizados para que nos encerremos y no nos demos la mano entre los ciudadanos ni entre los periodistas. Y el enemigo de ellos somos nosotros, el buen periodismo. Entonces tratan de desprestigiarnos y eso significa que nosotros también tenemos que asumir posturas éticas muy importantes. Por ejemplo, no aprovechar de vacunas saltándonos la fila, como ocurre en Argentina, no aprovechar de ningún beneficio fuera de la norma. Y aquí quiero hacer hincapié en algo que yo he visto que está proliferando. Dada la hecatombe, dada la eclosión que ha tenido el mundo político, que de verdad ha caído mucho en la confianza, en el prestigio, en el apoyo ciudadano, hay muchos periodistas que se aprovechan de esto para intentar erguirse como conductores con apego a las redes sociales, a la ciudadanía, perdón, de la mano de las redes sociales. Yo desconfío mucho de eso. Porque las redes también sirven para eso, ¿no? Para levantar figuras que son figuras efímeras y perniciosas, porque no obedecen a un liderazgo que se requiere en este minuto. En tiempos de pandemia sería interesante tener más pistas de a quiénes investigar o quiénes son los que podrían estar beneficiándose en toda la pandemia. Bueno, yo creo que la receta antigua es la que más sirve en estos casos y yo creo que no va a dejar nunca de tener sentido, ¿no? Sigue la ruta del dinero. Es decir, piensa en lo siguiente.
en lo que yo estaba diciendo antes, a quienes favorecen las medidas del Congreso. Si yo le sigo el rastro a un proyecto de ley, no es, lo que tengo que informar no es el proyecto de ley y no convertirme en la denunciadora porque este proyecto de ley protege a los poderosos. No. ¿Quién lo presentó? ¿Quiénes lo votaron? ¿Y por qué perjudica a los ciudadanos y beneficia a un grupo de interés? O sea, yo lo tengo que desmenuzar y cuando lo desmenuzo, te surge a la luz cuál es el poder real. Grupos económicos, absolutamente. O sea, el poder real lo tienen los grupos económicos. El narco, el crimen organizado, hoy día es un grupo económico. Es más poderoso que los grupos, que los grandes monopolios internacionales. Entonces, cuando hacen sociedad entre ellos, nosotros los ciudadanos y los periodistas ni que hablar, ¿no? Quedamos adentro de la moledora de carne. Pero seguir la ruta del dinero es la receta que nunca nos ha fallado. Y eso es una maravilla, emociona. Pero eso es lo único que nos puede ayudar a defender la democracia y la vida. Usted, como corresponsable del consultorio ético de la Fundación Gao, ¿qué recomendaciones le daría a los periodistas en el cubrimiento de procesos electorales? La primera es esto de que las mujeres no somos castradas, ni los hombres eunucos, pero tenemos que dejar nuestra ideología y nuestras simpatías a un lado. Porque en la crisis de confianza de los ciudadanos tienen que tener a alguien en quien creer, ¿no? Y no nos van a creer si nosotros hacemos un periodismo partisano, activista, en que destacamos los errores, los lunares, los defectos y los conflictos de intereses de todos los que no están en contra de nuestros candidatos. Nosotros tenemos que ser imparciales en eso y mostrar con la misma vara los errores de todos. Lo segundo es ser ético. ¿Qué significa ser ético? Ir a buscar la verdad y contarle a nuestros auditores, televidentes, audiencia escrita, cuando no hemos podido, lo que no hemos podido sacar, qué obstáculos tenemos, no con largas sábanas o minutos que no le interesan a nadie, pero alertar. Y si tenemos miedo, y esto es bien importante lo que les voy a decir, estamos en un momento de crisis. Yo creo que en Chile yo no había vivido una crisis institucional como la que estamos viviendo. No había visto un presidente a las 9:30 de la noche. Yo tengo un programa de análisis político a las 10 y a las 9:30 tuvimos que escuchar ayer porque cambiaba un poco el escenario político, ¿no? Dando información de un proyecto para detener una crisis política que se va a agudizar con un llamado a paro nacional el 30. Estamos en una crisis importante en donde aquellos que usan la violencia están sacando nuevamente sus herramientas y sus armas. Si nos da susto, hay que dar un paso al lado. Pero no fingir que no nos da susto. Eso es súper importante. Y el miedo se combate. Quien dice que no tiene miedo está mintiendo, pero el miedo se combate. Y se combate con las buenas herramientas, con trabajo en equipo, reforzando las medidas. Pero lo que importa es que la información, la verdad, salga. Lo que importa es que no haya impunidad. Porque en esta cruzada por la vida estamos defendiendo la libertad y la democracia. Y en países como Colombia, como México, como Chile, pero menos en este caso, tenemos demasiados ejemplos de cómo la pérdida de libertad ha significado la masacre de muchos de nuestros compatriotas. O que grandes cantidades de compatriotas y de ciudadanos de esta región maravillosa sean prisioneros o del crimen organizado, o de las mafias, del narco, o de los corruptos. Fíjese que, como nunca antes, he pensado que nunca va a ser más fuerte que hoy
el darle espacio a aquellos jóvenes que tienen que dejar sus sueños de lado para trabajar en cualquier cosa, para mantener a su familia. Me acompañan porque creo que esos sueños nos dan alas a nuestro trabajo. Esos sueños, esos jóvenes que ven cercenadas sus alas, sus ganas de ser felices, incluso sus deseos de hacer el amor, van a ser los que me van a dar la fuerza y nos tienen que dar la fuerza para contar lo que ocurre, reconstruir. Y los procesos eleccionarios son sueños y construcción, sobre todo en momentos de crisis. Muchas gracias, maestra, por enseñarnos hoy la responsabilidad que tenemos nosotros en estos procesos como veedores de la ciudadanía y mantener el equilibrio de los poderes. Esto ha sido Eticápsulas para periodistas, el espacio donde encontrarás tips para un mejor quehacer en el oficio. Los esperamos en nuestra siguiente entrega. Hasta entonces.